Vamos a platicar un poco acerca de la planeación estratégica, de lo que le llaman Hoshin Kanri. Y me gustaría primero preguntarles a ustedes si alguno de ustedes ya ha trabajado en la parte de planeación estratégica, si alguno ya ha realizado esta parte del Hoshin Kanri. Solo indirectamente, o sea, generalmente la planean los gerentes y participamos nosotros en definir algunas estrategias, pero hasta ahí nada más. Pues ahora que vimos todo lo de trabajo estandarizado, vamos a comenzar con la parte de planeación estratégica. La planeación estratégica Hoshin Kanri también se le llama administración por directrices. El objetivo de la planeación estratégica a través del uso del Hoshin Kanri es tratar de convertir las directrices que tenemos en la planta en iniciativas y propuestas de mejora. Y la idea detrás de esto es que de una manera sistémica me ayude a mí para poder tomar decisiones adecuadas en planta. Entonces, esta metodología de Hoshin Kanri también se le dice que es cuidar la brújula. Es determinar primero como planta hacia dónde vamos y también hacer los esfuerzos para que todo el equipo de staff o gerencial esté enfocado hacia un mismo resultado. Entonces, cuando ustedes escuchan la parte de planeación estratégica a través de Hoshin Kanri, nos tiene que llevar a que sepamos hacia dónde vamos como planta en los próximos 3, 5, 7 años. En la vida real, la planeación estratégica o Hoshin Kanri la debería ejecutar el staff directivo. ¿Qué me refiero con esto? Yo tendría, por ejemplo, al director de operaciones, al director de recursos humanos, al director de finanzas, tendría a los gerentes de calidad, manufactura, producción, al gerente de planta, tendría la plana máxima en cuanto a poder y autoridad de la planta realizando esta planeación estratégica. Y esta planeación estratégica, el principal entregable es precisamente el Hoshin Kanri, donde yo tengo un listado de proyectos enfocados hacia los indicadores que debo yo de trabajar. Entonces, ¿cómo empieza primero que nada la historia de Hoshin Kanri? Yoji Ayao se le considera el padre fundador del Hoshin Kanri, así como también del QFD, Quality Function Deployment, que es lo que le llaman la casita de la calidad. En los primeros partes donde empezó a implementarlo fue en Bridgestone Tire. Y nos dice él, Hoshin Kanri son todas las actividades organizacionales para lograr las metas de largo y mediano plazo de manera sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día el Hoshin Kanri me va a llevar del punto A al punto B como planta. Y yo lo que voy a hacer a través de la planeación estratégica es descomponer la visión de la planta en directrices que se van a convertir en iniciativas y estas iniciativas en proyectos. Para entenderlo un poco mejor, si nos vamos a un ejemplo más práctico, si yo dijera, como planta, quiero ser el benchmarking en productividad. Órale pues, ser el benchmarking en productividad es parte de la visión de la compañía. Y esta visión tiene que ser finita. O sea, yo diría, como planta, tengo que hacer el benchmarking en productividad para el 2026. Órale, pues, ya tenemos ahí una fecha límite, 2026. La siguiente pregunta que habría que hacernos es, oye, pero ¿cómo vas a medir que realmente cumpliste esto? Si tú estás diciendo que vas a hacer benchmarking en productividad, ¿qué indicador al final de diciembre del 2026 vas a tener para ver si realmente te convertiste o no en ese benchmarking de productividad? Órale, pues, entonces la directriz es ser
benchmarking en productividad como planta a nivel México para el 2026. El indicador que voy a utilizar en este ejemplo es el OEE. A través de la eficacia global del equipo como planta, yo voy a poder compararme y voy a decir, ¿sabes qué? Si mi OEE está arriba del 60, quiere decir que soy benchmarking a nivel México en base al OEE. Órale, pues. Ese es el indicador. Y si tú quisieras mejorar ese indicador del OEE, ¿qué estrategias tomarías? Una estrategia no es un proyecto. Una estrategia es una acción definida que me tiene que llevar a poder mejorar dicho indicador o para poder cumplir dicho indicador macro, que yo le voy a llamar una directriz. Si yo hablara de esto, yo diría, oye, ¿sabes qué? Para mí no cabe duda que reducir los tiempos muertos es una estrategia para hacer benchmarking. Cumplir con la meta de piezas por hora todos los días es otra estrategia. Reducir los retrabajos es otra estrategia. Mejorar la calidad es otra estrategia. Evitar los tiempos muertos por fallas de máquina es otra estrategia. Entonces, si te fijas, estas 5 estrategias me ayudan a mí para hacer benchmarking en México. Cada una de estas 5 estrategias que te dije tiene que tener un indicador para saber si lo cumpliste o no. Entonces, si en una estrategia tú estás diciendo, para mí una estrategia es cumplir o reducir los retrabajos, yo te preguntaría, oye, pues, ¿cuál es el indicador con el que vas a saber si los estás reduciendo? Para saber si lo cumples o no. Y no que lo cumples en 3 años, que lo... ¿Sabes qué? El indicador de calidad va a ser el que me diga si cumplo o no cumplo con la estrategia de reducir retrabajos. Me estás diciendo que otra estrategia es reducir los tiempos muertos por fallas de máquina. ¿Con qué indicador vas a medir si redujiste o no los paros de máquina? A, con el indicador de disponibilidad, con el indicador de tiempo medio para reparar, con el indicador de tiempo medio entre fallas. O sea, tienes 3 indicadores para ver esa estrategia, sí. Y ahorita ya llevo calidad, MTTR, MTBF, disponibilidad. Y esos indicadores los estoy midiendo, los voy a empezar a medir porque afectan directamente el cumplimiento de la directriz que yo tengo como planta. Otra estrategia que me dijiste es cumplir con la meta de piezas por hora. Órale, ¿cómo vas a medir que estás cumpliendo con esto? Ah, pues yo tengo un indicador que se llama eficiencia. Hasta aquí, lo primero que estuvimos haciendo es definir la directriz. Por eso le dicen cuidar la brújula. Porque los indicadores que tiene que tener una planta tienen que tener una razón de ser y tienen que tener también esfuerzos sistémicos para que se cumplan. O sea, si yo como gerente de mantenimiento no tengo ningún proyecto dedicado a optimizar los tiempos muertos que tengo actualmente y que ya no se presenten, sino más bien que las máquinas se utilicen mejor y que se utilicen más, los tiempos que necesito hacerlo, ¿cuál es tu estrategia como gerente de mantenimiento para mejorar? ¿Cuál es tu estrategia para tener el número al final del año? ¿Cuál es tu estrategia para que no sea una sorpresa que no cumplimos? Para eso es el Hoshin porque el Hoshin de manera sistémica me va a acercar a cumplir con los objetivos de la organización. Si yo no hago esta parte de la planeación estratégica,
La pregunta sería, ¿de dónde sacas tus indicadores? ¿Y por qué tienes esos indicadores? ¿Por qué mides lo que mides? De hecho, esto como tal utiliza la metodología planear, hacer, verificar, actuar. O sea, el PDCA. Nosotros cuando nos sentamos con alguna planta a hacer la planeación estratégica, estamos durante semanas para definir cuáles van a ser los objetivos como organización. Estamos durante semanas para definir hacia dónde debemos de ir. Estamos durante semanas definiendo las metas que debe de tener la planta. Porque en primer lugar es definir las metas y en segundo lugar es definir los recursos. Entonces, esto tiene que ser para todos los niveles. Lo que yo haga en el Hoshin-Kanri se va a traducir después en los indicadores de gestión diaria. Lo que yo haga en el Hoshin-Kanri se va a traducir después en el Box Score. Entonces, en el Hoshin-Kanri participan directivos. En el Hoshin-Kanri yo defino primero cuáles son mis directrices principales y estas directrices se desprenden de la visión y deberían estar alineadas a seguridad, calidad, entrega, costo y moral. Entonces, primero tendría que crear una visión finita, diferente a la que tengo ahorita. Porque actualmente tú me vas a decir, oye César, pero yo ya tengo una visión. De hecho, la visión de la compañía está en recursos humanos. Y dice la visión, ser una gran compañía y que esté muy bonito trabajar aquí. Y tú dices, pues qué bien, me da gusto. Pero ¿qué están haciendo para cumplir esa visión? Una de las cosas que siempre les pido cuando empezamos una sesión es que aprendan a desaprender. Es muy importante aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque si tú tienes, y lo pongo el ejemplo de una taza de café, si tú tienes una taza de café llena, ya no puedes servir más café. Es lo mismo con el aprendizaje. Si tú dices, no, es que la visión quiero usar la misma que ya tengo en la planta. El problema con la visión que tú tienes en tu planta, en un cuadrito con la parte de recursos humanos, es que esa visión no está alineada para lo que buscamos dentro de Hoshin Kanri. Yo le voy a llamar a partir de aquí planeación estratégica, pero estoy hablando de lo mismo, particularmente porque no soy tan fan de utilizar vocablos japoneses. Entonces, la parte de planeación estratégica es un esfuerzo alineado que tienen que hacer los directivos para poder crear la planeación en un mediano o largo plazo de la compañía, enfocado en determinar primero una visión que integre los elementos de seguridad, calidad de entrega, costo y moral, y que dichos elementos se descompongan en diferentes directrices, las cuales van a tener su propio métrico, que estos se convertirán en los indicadores macro de la planta. Una vez que tengamos esta parte, nosotros lo que vamos a tener a partir de aquí son diferentes estrategias que me van a ayudar a cumplir cada uno de estos indicadores. Estas estrategias se van a convertir en KPIs de proceso. Estos KPIs de procesos van a tener responsables a manera de dueños y cada uno de estos KPIs va a tener también iniciativas de mejora. O sea, el entregable final de la parte de Hoshin Kanri es la planeación estratégica completa de la planta, incluyendo las iniciativas de mejoras sistémicas. ¿Cómo es con Hoshin Kanri? ¿Cómo es sin Hoshin Kanri? Con Hoshin Kanri, un gerente de mantenimiento sabe que tiene que implementar TPM con el objetivo de optimizar el MTTR y el MTBF, que son indicadores que me ayudan a cumplir con la estrategia de optimizar la utilización de equipos y reducir los tiempos muertos por paros y que contribuyen a la directriz de ser un benchmarking en productividad. Si te fijas, estoy cascadeando de la directriz a nivel gerente y al final, esta estrategia de implementar TPM que tengo de este lado
le interesa al gerente para poder cumplir con este indicador, para cumplir con su pedacito de responsabilidad en la planta. En consecuencia, estoy alineando el esfuerzo del staff a un proyecto. No voy a meter TPM porque lo tengo de moda o porque a alguien se le ocurrió meter TPM. Voy a meter TPM porque afecta directamente un objetivo que forma parte de las directrices de la planta. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la planeación estratégica, tenemos que juntar a todo el staff y tenemos que darles un entrenamiento para que entiendan cómo tenemos que descomponer la visión de la compañía que tenemos que crear en directrices. Si yo estoy hablando de una visión de la compañía que tuviera que integrar seguridad, calidad, entrega, costo y moral, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Pues empezamos con la primera parte de la visión. Temas de seguridad. Ok, bueno, ser un muy buen lugar para trabajar. Ya desde ahí podemos hablar que está como parte de una visión la parte de seguridad. Calidad. Cumplir con los requerimientos del cliente en tiempo y forma. Ah, ok. De hecho, incluso aquí si te fijas, ya ataqué calidad, seguridad y hasta entrega. Porque cumplir con los requerimientos en forma y tiempo, hablo de seguridad, calidad, entrega. Ahí llevo los tres. Y de ser una compañía, un muy buen lugar para trabajar. Costo. Tú pudieras decir algo directo como asegurando o maximizando la utilidad de los inversionistas, seguridad, calidad, entrega, costo y moral. Y desarrollando al talento que tenemos en nuestra organización. Entonces, si te fijas, estás diciendo cosas que tienen que ver con cumplir con calidad, cumplir con entregas, que es un muy buen lugar para trabajar, que tenga también la parte donde estamos diciendo esto de maximizar la utilidad de los inversionistas y también, por último, de cuidar al talento humano que tenemos. Esta visión que estamos diciendo que acabo de inventar, la tengo que descomponer en indicadores macro de la planta. Lo que hacemos primero es esto, definir la visión para buscar como líderes que pasen las cosas. El staff directivo debe de proponer las iniciativas, pero, las personas que los ejecutan tienen que ir cascadeando esos requerimientos. O sea, al final del día, yo voy a tener tres niveles de indicadores. Unos niveles de indicadores que están dentro del Gemba, que es el nivel de los administradores de la gestión diaria. Voy a tener otro nivel de indicadores que lo voy a llamar el Box Score, que son los que voy a tener para revisar semana a semana, que los va a ver los coordinadores y a lo mejor los técnicos. Y voy a tener otro nivel de indicadores que son los macro de la planta, que es la parte del Hoshinkanri, que esos probablemente los veo cada 3 o 6 meses. Entonces, vamos a tener un lenguaje común para reportar, vamos a tener objetivos claros en nuestro sistema de gestión y hay que dejar de pensar que Lean Manufacturing son herramientas. El ejemplo perfecto es esto. La planeación estratégica a través del Hoshinkanri directamente nos lleva a crear un sistema de trabajo. Porque tú vas a decir, a ver, ¿por qué quiero implementar trabajo estandarizado? ¿Por qué? ¿Qué valor agregado me da implementar trabajo estandarizado? Ah, pues implementar trabajo estandarizado me asegura cumplir con eficiencia. ¿Y por qué quiero cumplir con eficiencia? Ah, porque cumplir con eficiencia es parte de las estrategias de asegurar cubrir 100% el programa de producción diaria. ¿Y por qué quiero cumplir con ese programa al 100% todos los días? Ah, pues porque eso forma parte de la directriz que tiene que ver
con cumplir con los requerimientos del cliente en tiempo y forma. Entonces, si te fijas, yo estoy implementando trabajo estandarizado porque me va a afectar o forma parte de las afectaciones de mi indicador macro como planta. No es, yo voy a implementar trabajo estandarizado porque yo quiero implementar trabajo estandarizado porque lo acabo de ver en un curso. Y aquí viene lo interesante. La iniciativa de implementar trabajo estandarizado en todas las plantas, en toda la planta, al mismo tiempo, recae en alguien que no debería ser el de mejora continua. En ese ejemplo en particular, bajo mi visión, yo diría, esta iniciativa de implementar trabajo estandarizado recae como dueño a la gente de producción o de ingeniería, depende de cómo esté organizado por ahí el asunto. Yo particularmente lo pondría a producción porque es el dueño del proceso y tendría que servirse de la gente de ingeniería para que le ayude a desarrollar. Pero si no está el trabajo estandarizado, el principal afectado y responsable debe ser producción. Entonces ahí ya empiezas a tener un proyecto de trabajo estandarizado, otro proyecto de TPM, por ahí tendrás otro proyecto que tenga que ver con implementar a lo mejor temas como AMEF o temas como control estadístico para mejorar calidad o crear círculos de calidad. Y esos proyectos no dependen de mejora continua. Mejora continua es facilitador. Y esos proyectos están alineados a cumplir con la visión de la planta. O sea, no es yo hago un balanceo de líneas porque se me ocurrió, yo hago un SMED porque se me ocurrió, yo hago un Kanban porque se me ocurrió. No, es yo hago el SMED porque tengo problemas en cuanto a la utilidad de los accionistas por los niveles de inventario y los tengo que reducir. Yo hago SMED porque tengo problemas para cumplir con los tiempos de entrega. Yo hago un balanceo de líneas porque tengo que cumplir con eficiencia y eso forma parte de una de las directrices. Gracias a hacer bien la parte del Hoshinkanri, vamos a tener una planeación estratégica de 3 a 5 años como planta y vamos a tener, como lo platicábamos, un entregable principal, que es mi listado de proyectos y toda la cartilla del Hoshinkanri, donde definimos visión, definimos la misión, definimos los valores, definimos las directrices, vimos cuáles son las estrategias, vimos cómo medir a través de KPIs estas estrategias y las empezamos a cascadear al segundo nivel, que son los de Box Score, y al primer nivel, que es lo del Gemba. Nosotros aquí decíamos que es algo que se tiene que desplegar a través de toda la organización. Todo lo del Hoshinkanri se tiene que desplegar a través de toda la organización. Y la primera parte es la estrategia. Nos dicen por aquí que lo que no se define no se puede medir, lo que no se pide no se mejora y lo que no se mejora tarde que temprano se degrada. Esto es una introducción hacia la parte de Hoshinkanri. Antes de continuar, más bien a continuación, vamos a platicar un poco acerca de los KPIs.